Ahora vamos a hablar de otro tema que resulta también muy importante para esto de las estrategias cuando vamos entrando cada vez más al detalle. Ya te hacía yo referencia en sistemas representacionales de que hay algo que son más detallado, que es más detallado que los sistemas representacionales como tal, que son las características específicas de estas modalidades o de estas representaciones. A estas en programación neurolingüística se le llaman submodalidades. Las submodalidades son las características específicas de lo que representamos. Es decir, si representamos una imagen, esa imagen tiene características. A lo mejor es una imagen grande o es pequeña, es una imagen brillante o es opaca, es una imagen con movimiento o es estática, es como película o como fotografía. Estas distinciones de la estructura de la representación visual se le llama submodalidades. También sucede a nivel auditivo. Si estamos escuchando algo en nuestra mente, un recuerdo, una construcción o lo que fuera, puede tener un volumen alto, volumen bajo, puede ser con un tono más grave, un tono más agudo, puede ser que vaya a un ritmo o tenga un cierto ritmo, que vaya más rápido o más lento, la velocidad del sonido, de la voz, puede tener características o variaciones en el timbre, armonías, etc. Esas son características específicas del sonido y esas se llaman submodalidades. Y en la sensación es igual. La sensación puede tener una sensación que yo la llamo de alegría, de tristeza, de emoción, de depresión, lo que fuera. Esa sensación, esa emoción, la sensación incluso tiene características. Puede ser una sensación pesada o ligera, puede ser una sensación cálida o fresca, puede ser una sensación con una vibración o algún tipo de rotación, puede tener un movimiento, puede ser densa o puede ser, la densidad puede ser mucha o puede ser muy baja, puede ser como muy libre, por llamarlo de alguna forma, poco densa. Entonces, las características de la sensación también son submodalidades y son las submodalidades kinestésicas. Y entonces, cada una de nuestras representaciones tiene submodalidades. El olfato, el gusto, si es salado, dulce, etcétera, etcétera. Todas esas son submodalidades. También todo esto lo vas a poder ver en el texto, en lo que estás aprendiendo sobre esta parte. El punto importante en este momento es de que cuando hacemos un mapa de una estrategia, de alguna habilidad que alguien realiza y hacemos paso a paso, podemos aterrizar eso del POPS, como veníamos viendo, y ese orden cronológico, lo podemos aterrizar a nivel sensorial. Ya lo venimos hablando, sistemas representacionales, veo, escucho, siento, etc. Pero no solamente nos podemos quedar a nivel de eso, podemos entrar al detalle, entrar a las submodalidades y saber que no nada más veo, sino veo de cierta forma un tamaño, una distancia, etcétera, que escucho de esta u otra forma, y todos esos detalles, estos aspectos finos de la modalidad nos van a hacer una gran diferencia al momento de comprender lo que una persona hace con sus estrategias. Cuando una persona crea un problema en su cabeza, lo hace de cierta forma que si es un problema grande, normalmente lo representa en forma grande. Cuando es un problema pequeño, normalmente lo representa de forma pequeña. Y este tipo de detalles, como vamos a poder ir explorando, te vas a ir dando cuenta de que son bastante más literales de lo que a veces parece, que la persona expresa con sus palabras lo que está ocurriendo en su mente a nivel sensorial, a nivel submodalidades incluso. Este tema es muy importante o va a ser muy importante en determinados momentos para saber cómo trabajar con aspectos más finos cuando vamos a ajustar nuestra propia experiencia o la de alguien más. Cuando queremos hacer que una representación se haga mucho más intensa y poderosa, a lo mejor vamos a modificar estas submodalidades. Pero ya llegaremos al módulo de las submodalidades. El punto importante en este momento a comprender es que cuando hacemos este mapeo de una estrategia a nivel sensorial, podemos aterrizarlo aún más a nivel de los detalles, de las características de cada una de estas modalidades. Y esto, insisto, se llama submodalidades. Pero hay otro tema también importante al que queremos introducirte en este momento. Hay un módulo específicamente dedicado a los anclajes. ¿Pero qué es un anclaje? Es un condicionamiento, es un estímulo-respuesta, pero al mismo tiempo también podríamos decir que un anclaje es una conexión. A lleva a B. Es cuando hay una causalidad de esto lleva a esto otro. Si esto, entonces lo otro, como podría ser una causa-efecto, como podría ser un programa de computación, if, then, como son estas pruebas, hemos dicho en los POPs, si está esto, entonces lo otro. Entonces, encadenan o conectan un punto con el siguiente. En las estrategias, cuando hacemos la nomenclatura, como ya lo he mencionado, que es a nivel sensorial, y que ponemos y dibujamos una flecha entre uno y otro, tenemos un paso auditivo, flechita, visual, flechita, K de kinestésico. Esa flechita, ¿qué representa? Representa que la A te lleva a la B. Bueno, esa conexión se le considera un anclaje. En el libro PNL volumen 1 se hace referencia de esto, y cuando ponemos un anclaje previo a esto para hacer que
se optimice la estrategia o para tener un disparador, un detonador externo de la estrategia mental de alguien, estamos estableciendo un anclaje. Cuando estamos modificando la operación dentro de la estrategia, por ejemplo, a lo mejor a veces lo que queremos es romper, ya aprenderemos de esto, que es colapsar un ancla, romper la conexión entre A y B. ¿Para qué? Colapsarla para que A ya no lleve a B, sino lleve a C, ¿no? O en letras de la nomenclatura de PNL lleve a otra B. A lo mejor que ese auditivo ya no lleve a imaginarse que lo peor puede suceder, sino a imaginarse que las mejores cosas pueden suceder. Y entonces rompemos una asociación y construimos otra creando ese nuevo anclaje, esa nueva asociación. Hablaré más de esto en el tema de anclajes, pero el tema de anclajes también va a ser importantísimo cuando hablamos de estrategias, porque esa conexión de un paso al siguiente es lo que llamamos un anclaje. Y cuando comprendemos que las técnicas que veremos de anclajes nos van a ayudar a modificar, a rediseñar, a reescribir un programa, a reescribir una estrategia, entonces nos vamos a dar cuenta de lo valioso que es comprender que todo está relacionado en programación neurolingüística. Insisto, todo se relaciona. El tema de submodalidades y el tema de anclajes, que son de los más populares para desarrollar técnicas y que las personas se aprenden técnica y técnica y técnica y se saben 20 técnicas, 30 técnicas o 50 técnicas para trabajar con alguien, no son tan eficientes como cuando comprendes que en realidad son elementos que están en una estrategia y que si cambias las submodalidades de un paso estás cambiando la estrategia o pretendiendo cambiarla al menos. Que si rompes una asociación entre un punto y otro en la estrategia, ese colapso de ancla quizá que hacemos, lo que estamos queriendo hacer es modificar la estrategia, cambiar, a veces es brincarse los pasos que están ahí para que se lleve a una nueva secuencia o algo mucho más útil. Entonces al final del día, el punto importante es de que tanto submodalidades como anclajes son fundamentales para comprender las estrategias y por eso son los siguientes módulos que tendremos para tu estudio, para que comprendas más de cómo funcionan los anclajes y las submodalidades, pero en este módulo se trata de que comprendas que las submodalidades y los anclajes están dentro de las estrategias y que todo lo que hagas con submodalidades y todo lo que hagas con anclajes está alterando, está modificando algo en la estrategia. Si comprendes bien las estrategias, si eres capaz de identificarlas como te he venido pidiendo que lo practiques, si eres capaz de describir una estrategia, sea porque vas a ayudar terapéuticamente a alguien o porque vas a modelarlo, vas a poder comprender mejor en cada paso y las asociaciones comprendiendo el tema de submodalidades y anclajes. Yo te invito a que tengas este tipo de exploración, a que lo pienses un poco con lo que te acabo de compartir, que te des cuenta que estas conexiones existen y que estos temas en realidad son cada vez más y más, profundizar sobre de la estrategia. Estamos entrando más en más detalle. Empezamos por un POPS, simplemente era un POPS. Del POPS le fuimos dando más una secuencia más clara con este orden cronológico y con distinguir qué es la prueba, qué es la operación, qué es la prueba. Y de ahí lo hemos ido especificando aún más, nos metemos más a detalle de sensorialmente esto qué se representa, cómo se representa cada paso. Y de ahí nos podemos entrar al detalle de que cada representación sensorial con uno de los sentidos, una de las modalidades, se puede describir a nivel de submodalidades y que la asociación o la conexión de uno al otro se puede identificar cuando hay esta causalidad, cuando hay este anclaje de uno a otro, para saber cuáles son las conexiones que están ahí y cuáles son las que podríamos establecer para mejorar lo que ya existe o cuáles tendríamos que romper para corregir o mejorar lo que ya está ahí presente. Ahí estamos hablando de todo esto y todavía nos falta más exploración en este mundo del ABC de la PNL, pero con esto espero que ya te dé una idea importante para explorar, para trabajar, y en lo que vas a estar escuchando en los audios y las tareas que te voy a pedir realizar, vas a seguir afinando tu habilidad de utilizar todo esto. Lo importante de la programación neurolingüística es más la aplicación, más la utilización de las herramientas, el de verdad comprender de qué se trata. Por eso estoy haciendo este programa del ABC de la PNL, pero desarrollar las habilidades para aplicarlas. ¿Quién va a ser mejor? ¿El que sabe hacer una técnica o dos para ayudar a las personas o el que se sabe toda la teoría pero no se sabe ni una sola aplicación o no se atreve a aplicarla? Te voy a decir así de simple, en el mundo el que aplica va a tener mejores resultados. Pero si nada más aplicas 2 o 3 técnicas y no sabes ni por qué y cuándo funcionan o no y qué es lo que están haciendo, el día que no funciona no sabes cómo corregirla. Y además no tienes más opciones para crear distintas cosas. Cuando comprendes y además aplicas, entonces estás más avanzado. Mi intención es de que aprendas esto, que lo comprendas, que en la sección de preguntas, si tienes inquietudes, me preguntes y ahí vamos a responder para que cualquiera que esté participando en la formación pueda leer
Y esa es una parte importante, que todos se enriquezcan, y entonces vas a tener mucho mayor conocimiento y más destreza con la programación neurolingüística. Y de eso se trata todo esto. El ABC de la PNL no solamente es darte unas bases muy escuetas, no solamente es darte unas bases muy ahí se va. Es que comprendas bien el modelo, porque eso va a ser un excelente cimiento. Y si ya tenías conocimiento de PNL, esto es que afines tu conocimiento, que te vuelvas más diestro, más hábil, y puedas utilizar este conocimiento para ser cada día mejor. Te invito a continuar con esta formación y que de verdad se convierta en algo importante para el resto de tu vida.